Bienvenidos a la lectura del libro Cristo y su justicia por E.J. Waggoner. Introducción. En Hebreos capítulo 3, versículo 1, leemos una exhortación que comprende toda orden dada al cristiano. Es esta: por lo tanto, hermanos santos participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, a Jesús. Hacer esto como la Biblia lo indica, considerar a Cristo continua e inteligentemente, tal como Él es, lo transformará a uno en un cristiano perfecto, puesto que contemplando somos transformados. Los ministros del Evangelio tienen una autorización inspirada para mantener el tema. Cristo, continuamente ante la gente y dirigir su atención a Él solamente. Pablo dijo a los Corintios: porque me propuse no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2. Y no hay razón para suponer que esta predicación a los corintios fuese en algún aspecto diferente de su predicación a otros. En efecto, afirma que cuando Dios reveló a su Hijo en él, fue para que lo predicara entre los gentiles. Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Y su gozo consistió en que se le confiriera la gracia de anunciar entre los gentiles las insondables riquezas de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 8. Pero el hecho de que los apóstoles hicieran de Cristo el centro de toda su predicación no es nuestra única razón para magnificarlo. Su nombre es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Cristo mismo declaró que ningún hombre puede venir al Padre sino por Él. Juan 14, versículo 16. Dijo a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Este mero hecho histórico significa que Cristo debe ser levantado por todos los que crean en Él como el Redentor crucificado cuya gracia y gloria son capaces de suplir toda la necesidad humana. Significa que debe ser levantado en toda su inmensa hermosura y poder, como Dios con nosotros, para que su atractivo divino pueda entonces llevarnos a Él. Juan capítulo 12, versículo 32. La exhortación a considerar a Jesús y también la razón para ello se nos dan en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejemos todo lo que estorba y el pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta, fijos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que sufrió tan hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestro ánimo hasta desmayar. Es solamente contemplando a Jesús, constantemente y en oración tal como lo revela la Biblia, que no nos fatigaremos de hacer el bien y no desmayaremos en el camino. Debiéramos considerar a Jesús porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 3. A quien le falte la sabiduría, se le invita a pedirla de Dios, quien la ha dado a todos los hombres generosamente y sin escatimar, y la promesa es que se le dará.
pero solo en Cristo es posible obtener la deseada sabiduría. La sabiduría que no procede de Cristo y que por consecuencia no lleva a Él no es más que necedad, porque Dios, como la fuente de todas las cosas, es el autor de la sabiduría. La ignorancia sobre Dios es la peor clase de necedad. Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Y todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo. Así que, el que tiene solamente la sabiduría de este mundo, en realidad no sabe nada. Y puesto que todo el poder en el cielo y en la tierra es dado a Cristo, el apóstol Pablo declara de Cristo que es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 24. Hay un texto, sin embargo, que resume brevemente todo lo que Cristo es para el hombre y provee la razón más abarcante para considerarlo. Es este: de Él viene que vosotros estéis en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Nosotros somos ignorantes, malos y estamos perdidos. Cristo es para nosotros sabiduría, justificación y redención. ¿Qué cambio? De la ignorancia y el pecado a la justificación y la redención. La aspiración o necedad más elevada del hombre no pueden abarcar más de lo que Cristo es para nosotros y de lo que únicamente Él es para nosotros. Razón suficiente esta es, por la que los ojos de todos debieran estar fijos en Él. Capítulo 1. ¿Cómo consideraremos a Cristo? ¿Cómo debiéramos considerar a Cristo? Tal y como Él se ha revelado a sí mismo al mundo, de acuerdo al testimonio que Él dio concerniente a sí mismo. En ese maravilloso discurso registrado en Juan capítulo 5, versículo 21 al 23, Jesús dijo: porque como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Además, el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. A Cristo se le encomienda la más alta prerrogativa, la de juzgar. Ha de recibir el mismo honor que se le debe a Dios, y por la razón de que es Dios. El discípulo amado da este testimonio: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Que este divino Verbo no es ningún otro que Jesucristo, queda claro en el verso 14. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria que como el Hijo único recibió del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo existía en el principio. La mente del hombre no puede abarcar las edades que están comprendidas en esta frase. No les es dado al ser humano el saber cuándo o cómo fue engendrado el Hijo, pero sabemos que fue el Verbo divino, no únicamente antes de que viniera a este mundo a morir, sino incluso antes de que el mundo fuera creado. Momentos antes de su crucifixión oró: ahora, Padre, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuera creado. Juan capítulo 17, versículo 5. Y más de 700 años antes de su primer advenimiento, su venida fue predicha por la palabra inspirada. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá,
De ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Sabemos que Cristo de Dios ha salido y ha venido. Juan capítulo 8, versículo 42. Pero fue tan atrás, en las edades de la eternidad, como para estar más allá del alcance de la mente del hombre. Cristo y su justicia, por E. J. Wagoner.